En la primavera del año 2007, el mundo quedaría marcado por uno de los casos de desaparición infantil más mediáticos de la historia. Madeleine Beth McCann, una niña británica de apenas 3 años, se esfumó de su habitación en un complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve portugués. La desaparición no solo sacudió a su familia, sino que se convirtió en un fenómeno global, alimentado por los medios de comunicación, las teorías, las investigaciones y la desesperación de unos padres que jamás dejaron de buscar respuestas. Kate y Gerry McCann, médicos de profesión, vivían en Leicester, Inglaterra. Eran considerados una familia de clase media, estables y dedicados a sus 3 hijos, Madeleine, la mayor, y los mellizos Sean y Amélie. Kate era médico general y Gerry cardiólogo. Su vida giraba en torno al trabajo y la crianza, pero también disfrutaban de viajar con amigos. En abril de aquel año, planearon unas vacaciones en Portugal junto a un grupo cercano conocido luego como el Tapa 7, 7 amigos adultos con sus respectivos hijos. La idea era relajarse y pasar tiempo en familia, compartiendo cenas y conversaciones cada noche. El 28 de abril de 2007, los McCann llegaron al complejo Ocean Club, un resort de apartamentos rodeados de jardines, piscinas y canchas de tenis. Praia da Luz era una pequeña localidad costera, tranquila, con habitantes acostumbrados a turistas británicos. El apartamento que ocuparon, el número 5A, se encontraba en la planta baja, con una ventana que daba a la calle y puertas que conectaban al jardín interior del complejo. Este detalle sería crucial en los eventos posteriores. Durante la semana, los adultos adoptaron un hábito: cada noche, después de acostar a los niños, se reunían en el restaurante del complejo, conocido como el Tapas Bar, ubicado a unos 50 metros de los apartamentos. El plan parecía sencillo: dejar a los pequeños dormidos, mientras los padres, por turnos, se acercaban cada 15 o 20 minutos a revisar que todo estuviera en orden. Era una práctica arriesgada, pero los McCann y sus amigos la consideraban segura. Nunca imaginaron que en medio de ese sistema de confianza, algo podría quebrar la rutina para siempre. Ese jueves, Madeleine fue acostada junto a sus hermanos alrededor de las 7:30 de la tarde. Kate y Gerry, como de costumbre, se unieron a sus amigos en la cena del Tapas Bar. Desde allí no tenían vista directa al apartamento, pero confiaban en las revisiones periódicas. A las 9:05, Gerry regresó al departamento para revisar. Vio a los 3 niños dormidos y todo parecía tranquilo. Sin embargo, al salir, un conocido del grupo, un testigo británico, aseguró haber visto a un hombre cargando a una niña en dirección a la playa. Este detalle cobraría gran relevancia tiempo después. Más tarde, a las 9:40, Kate fue a revisar y encontró la escena que marcaría el inicio del misterio. La ventana estaba abierta, las cortinas corridas y la cama de Madeleine vacía. Los mellizos dormían profundamente, ajenos al caos. Kate corrió al restaurante gritando: «¡Se la han llevado! ¡Se la han llevado!». Los amigos se movilizaron de inmediato, revisaron el apartamento, los alrededores y dieron aviso a la recepción. A partir de ese momento, comenzó una cadena de errores en la investigación. La policía local tardó en llegar. Los agentes no acordonaron la zona, permitieron la entrada y salida de decenas de personas al apartamento, contaminando posibles pruebas. Se buscó en la playa, en los alrededores y en los coches cercanos, pero sin un plan coordinado. En cuestión de horas, la noticia saltó a los medios locales y al día siguiente ya estaba en la prensa británica. La imagen de Madeleine, una niña de ojos verdes grandes y una marca distintiva en el iris derecho, empezó a circular en todo el mundo. El caso se transformó en un fenómeno mediático sin precedentes. La familia McCann, devastada, comenzó una campaña internacional para localizar a su hija, respaldada por celebridades, políticos y hasta el Papa Benedicto XVI, quien recibió a los padres en Roma semanas después. El primer episodio del caso se cerraba con más preguntas que respuestas. ¿Quién había entrado al apartamento? ¿Cómo nadie había visto nada sospechoso? ¿Era un secuestro planificado o un robo que salió mal? El mundo entero comenzaba a mirar hacia Praia da Luz, mientras el misterio apenas daba sus primeros pasos. Tras la desaparición, la Policía Judicial Portuguesa, PJ, asumió el caso. Sin embargo,
Las primeras horas estuvieron marcadas por desorganización, no se aseguraron huellas en el apartamento, las búsquedas se limitaron a los alrededores y no se implementó de inmediato un cordón policial riguroso. Voluntarios, vecinos, turistas y curiosos entraban y salían del complejo Ocean Club. La escena del crimen quedó contaminada, lo que dificultó cualquier análisis posterior. Mientras tanto, los McCann se mantenían en estado de shock, pero comenzaron a recibir un apoyo internacional inusual. Políticos británicos, incluido el entonces primer ministro Gordon Brown, presionaron a las autoridades portuguesas para priorizar el caso. Los investigadores plantearon dos posibilidades. Secuestro planeado. Alguien vigiló los movimientos de los McCann y aprovechó la rutina para llevarse a Madeleine. Desaparición accidental o familiar. La posibilidad de que los padres o los amigos tuvieran responsabilidad, intencional o no. La balanza se movería dramáticamente entre estas dos hipótesis en los meses siguientes. Pocos días después, la policía portuguesa puso la mira en un vecino británico llamado Robert Murat, que vivía cerca del complejo y se ofreció como traductor voluntario. Su comportamiento, descrito por algunos testigos como excesivamente interesado, lo colocó bajo sospecha. El 15 de mayo de 2007, Murat fue declarado arguido, sospechoso formal. La prensa británica lo expuso de inmediato, llenando titulares que dañaron su reputación. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas concretas contra él, y tiempo después sería exonerado. La cobertura se volvió global. Madeleine apareció en pancartas, camisetas, anuncios y hasta en partidos de fútbol. La campaña Find Madeleine recaudó millones de libras para financiar la búsqueda. Pero la prensa sensacionalista, especialmente la británica, también comenzó a especular y atacar a los McCann. Las portadas insinuaban negligencia por haber dejado solos a sus hijos, y poco a poco se filtraban rumores de que podrían estar ocultando algo. En verano de 2007, las tensiones entre la policía portuguesa y la británica se intensificaron. Mientras los investigadores de Portugal insistían en que los padres no eran completamente sinceros, los británicos defendían la teoría del secuestro. Los análisis forenses en el apartamento y en un coche alquilado por los McCann semanas después añadieron más dudas. El laboratorio halló rastros biológicos y olor a cadáver en el maletero del vehículo. Aunque las pruebas eran débiles y no concluyentes, bastaron para cambiar el rumbo del caso. En septiembre de 2007, 4 meses después de la desaparición, la policía portuguesa declaró arguidos a Keir y Gerry McCann. La noticia explotó en los medios. Los padres pasaban de ser víctimas desesperadas a posibles responsables. La hipótesis oficial sugería que Madeleine pudo haber muerto accidentalmente en el apartamento y que sus padres encubrieron el hecho. Kate fue presionada durante los interrogatorios, llegando incluso a sugerirle que confesara para obtener una condena reducida. La pareja negó rotundamente cualquier implicación. Aseguraron que su única misión era encontrar a su hija, y contaron con el apoyo de figuras públicas en Reino Unido. Algunos creían que los McCann eran víctimas de una injusticia y de una investigación fallida. Otros sostenían que había demasiadas inconsistencias en su testimonio y en la forma en que manejaron la desaparición. El caso se convirtió en un espectáculo mediático, donde la verdad parecía enterrada bajo especulaciones, titulares sensacionalistas y teorías de conspiración. ¿Eran los McCann víctimas de un secuestro cruel o estaban ocultando un oscuro secreto? Con los padres bajo la lupa y las pruebas científicas sembrando dudas, la investigación entraba en una fase crítica que marcaría el destino del caso durante los años siguientes. ¿Eran los McCann víctimas de un secuestro cruel o estaban ocultando un oscuro secreto? Con los padres bajo la lupa y las pruebas científicas sembrando dudas, la investigación entraba en una fase crítica que marcaría el destino del caso durante los años siguientes. Con el paso de los meses, la investigación en Portugal comenzó a estancarse. La presión de la prensa era abrumadora, y la relación entre los McCann y la policía portuguesa se deterioró hasta volverse irreparable. Los investigadores portugueses insistían en inconsistencias en las declaraciones de los padres y en el análisis del coche alquilado. Sin embargo, los laboratorios británicos indicaban que las pruebas eran poco concluyentes, basadas en rastros de ADN que podían pertenecer a cualquier miembro de la familia. El tiempo pasaba, la opinión pública se polarizaba y cada día se hacían más evidentes los errores cometidos en los primeros días. En julio de 2008, poco más de un año después de la desaparición, la Fiscalía portuguesa archivó el caso. Robert Murat,
Kate y Jerry McCann fueron oficialmente liberados de toda sospecha. Para los McCann fue un alivio, pero también una amarga victoria. Madeleine seguía desaparecida, y la incertidumbre pesaba más que cualquier acusación. La familia McCann decidió no quedarse de brazos cruzados. Utilizaron el fondo Find Madeleine para financiar detectives privados, campañas de búsqueda y, al mismo tiempo, demandar a varios periódicos británicos que habían difundido acusaciones contra ellos. Los tabloides, que durante meses habían insinuado su implicación, tuvieron que disculparse públicamente y pagar indemnizaciones millonarias. El caso se transformó en un debate ético sobre los límites del periodismo, el morbo mediático y el papel de los medios en la construcción de culpables. Durante los años siguientes, el caso permaneció en una especie de limbo. Surgieron múltiples teorías. Red de tráfico infantil internacional. Algunos investigadores sugerían que Madeleine pudo ser secuestrada por una red organizada. Robo que salió mal. Otra hipótesis indicaba que alguien entró a robar al apartamento y se llevó a la niña al encontrarla despierta. Accidente encubierto. Teoría que nunca dejó de rondar, que algo había ocurrido en el apartamento y los padres lo ocultaron. El Internet y los foros alimentaban estas versiones, creando un ecosistema de especulación que se extendió por más de una década. En el año 2011, tras una campaña de los McCann y presión mediática, el gobierno británico autorizó una nueva revisión del caso a cargo de Scotland Yard. Se le dio el nombre de Operation Grange. Los detectives británicos revisaron decenas de miles de documentos y entrevistaron a testigos nuevamente. Su conclusión inicial fue clara: la investigación original había tenido graves fallos, pero aún había líneas por explorar. Se habló de posibles sospechosos que nunca habían sido interrogados, de inconsistencias en los tiempos y de pistas olvidadas. Aunque no hubo un gran avance inmediato, el caso volvió a ocupar titulares en todo el mundo. Con el paso de los años, Scotland Yard comenzó a descartar la hipótesis de la implicación de los padres y se enfocó de lleno en la teoría del secuestro. El análisis de teléfonos móviles, registros de turistas y posibles delincuentes en la zona abrió nuevas vías. En 2013, se difundieron retratos hablados de hombres vistos cerca del complejo Ocean Club la noche de la desaparición. Se buscaba reactivar la memoria de testigos y obtener nuevas pistas. Aunque muchos datos resultaron inconclusos, el mensaje era claro: el caso seguía vivo. Mientras tanto, Kate y Jerry se convirtieron en símbolos de resistencia y persistencia. Publicaron un libro, realizaron documentales y entrevistas, siempre insistiendo en que Madeleine estaba viva y que nunca dejarían de buscarla. El rostro de la niña, congelado en el tiempo, seguía presente en campañas y programas de televisión. La esperanza se mezclaba con la incertidumbre, manteniendo el caso en el imaginario colectivo. Por un lado, el archivo del caso en Portugal parecía un punto final. Por otro, la Operation Grange lo revivía con nuevas energías, demostrando que aún quedaban cabos sueltos. Madeleine seguía desaparecida, pero su historia se negaba a desaparecer del ojo público. La gran pregunta seguía abierta: ¿qué ocurrió realmente en Praia da Luz aquella noche de mayo de 2007? La desaparición de Madeleine cumplió una década en el año 2017. Para entonces, la Operation Grange había reducido su equipo, pero aún seguía activa, revisando informes y buscando alguna pieza perdida en el rompecabezas. El caso había consumido millones de libras en investigación, y aunque algunos críticos señalaban un gasto excesivo, la presión pública y el compromiso político mantenían viva la operación. Los aniversarios de la desaparición se convertían en momentos de reflexión. La familia McCann realizaba declaraciones públicas, recordando que nunca dejarían de buscar a su hija, convencidos de que aún podía estar viva. En junio de 2020, las autoridades alemanas y británicas dieron un anuncio que revivió el interés mundial. Identificaron a un nuevo sospechoso, Christian Bruckner, un ciudadano alemán con un largo historial delictivo. Bruckner había vivido en Portugal, en la zona del Algarve, durante los años en que Madeleine desapareció. Tenía antecedentes por abusos sexuales contra menores, robos y tráfico de drogas. Según los fiscales alemanes, existían pruebas concretas de que estaba implicado en el caso. Este anuncio marcó el primer momento en que las autoridades hablaban de un sospechoso con tanta contundencia desde 2007.
Aunque no se revelaron todos los detalles, se supo que Bruckner estaba preso en Alemania por otros delitos, lo que lo mantenía bajo vigilancia. Los fiscales alemanes aseguraron que, según sus investigaciones, Madeleine estaba muerta, aunque no mostraron pruebas públicas que confirmaran esa afirmación. El equipo británico y la familia McCann, sin embargo, mantuvieron la postura de que, hasta no existir un cuerpo o pruebas definitivas, la esperanza de que estuviera viva seguía abierta. Bruckner fue vinculado con otros crímenes en Europa, lo que reforzaba la hipótesis de que pudo haber estado involucrado en la desaparición. No obstante, hasta el día de hoy, no ha sido acusado formalmente por el caso Madeleine. Mientras tanto, los mellizos Sean y Amelie crecieron lejos de las cámaras, protegidos por sus padres. Kate y Jerry han intentado mantener una vida lo más normal posible, pero siempre con la ausencia de su hija mayor como una herida imposible de cerrar. El caso, más que una investigación, se convirtió en un fenómeno cultural. Documentales en Netflix, programas de televisión, teorías en Internet y debates éticos han mantenido viva la discusión. La imagen de Madeleine se transformó en algo más que una foto en un cartel de búsqueda. Se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad infantil, de la presión mediática y de los fallos en sistemas judiciales internacionales. El caso puso sobre la mesa debates sobre cómo los medios pueden construir y destruir reputaciones, cómo las investigaciones pueden contaminarse en las primeras horas y cómo la cooperación internacional es esencial en casos de desapariciones transnacionales. Y siguen revelando cómo la ansiedad por la justicia a veces puede generar más problemas que soluciones. Este es el caso de Madeleine McCann. Hoy, más de una década y media después, la gran pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Qué pasó realmente con Madeleine McCann aquella noche en Praia da Luz? El caso sigue abierto en Reino Unido, Alemania y Portugal. Mientras tanto, la familia McCann continúa con una fe inquebrantable. Algún día sabrán la verdad. El episodio final nos deja con una sensación de incertidumbre y persistencia. La historia de Madeleine no terminó, porque mientras no haya cierre, el eco de su nombre seguirá resonando en todo el mundo.